Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, hermanos de iglesia que hoy nos acompañan en esta lección número 9 de este hermoso curso Crisis Final. Estamos contentos nuevamente de encontrarnos en una nueva lección donde vamos a poder seguir aprendiendo, por supuesto que sí. Quiero invitarte a que para que comencemos este estudio podamos hacer una oración. Así que ahí donde tú estás te invito a que puedas orar conmigo. Cariñoso buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la posibilidad que tú nos das de poder avanzar en este curso hermoso que estamos haciendo. Queremos pedir, Señor, que tu paz, tu bendición, la sabiduría que proviene de lo alto, pueda estar, Señor, con cada uno de nosotros. Acompáñanos en este momento, sigue abriendo nuestra mente y nuestro corazón para las verdades, Señor, que tú tienes preparados para cada uno de nosotros. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, lección hoy día número 9, la ley de Dios en crisis. Así que vamos a ir a nuestro PowerPoint para poder avanzar en esta lección. Muy bien, ya estamos acá, ¿cierto? Con nuestro PowerPoint del día de hoy. Y yo te voy a invitar, ¿cierto?, a que puedas buscar tu Biblia. Recuerda, busca tu Biblia porque lo que vamos aprendiendo viene directamente de la Biblia. Así que es importante que tú la tengas ahí a mano para que podamos ir buscando los textos bíblicos. ¿Sí? También tu lección, ¿cierto? Ten a mano tu lección, tu Biblia y vamos a comenzar desde ya. ¿Cierto? Ok, excelente. La santa ley de Dios siempre fue el objeto del odio de Satanás, porque en ella resume el amor a Dios y el amor al prójimo. Además, porque es la base del gobierno de Dios, es la ley moral para todas sus criaturas en el universo entero. Satanás fue el primero en transgredir esa ley, específicamente el 10º mandamiento que manda: no codiciarás, debido a que codició el trono del Altísimo. Desde entonces la santa ley de Dios se ha convertido en el eje de este gran conflicto entre el bien y el mal. Satanás se esfuerza en llevar a cuantos pueda en contra de los mandamientos de Dios con diferentes argumentos. En este estudio veremos que la ley es el reflejo del carácter de Dios, tal como Él, su ley, tampoco cambió. ¿Saben? ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del cuerno pequeño, del surgimiento de este quinto poder que hizo que muchas cosas de lo que Dios nos había pedido habían cambiado? Bueno, hoy día vamos a ver una de esas cosas que se empeñó por cambiar. Bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Pregunta número 1. Dice: ¿qué había dentro del arca en el lugar santísimo del santuario? Mira, ¿te das cuenta cómo se va relacionando todo, querido amigo y amiga? Mira, estudiamos en las primeras lecciones de este curso que había un santuario, ¿te acuerdas? Y el santuario terrenal era una imagen del santuario celestial. ¿Te acuerdas bien? Ok. Y dentro del santuario había el lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifestaba una vez, que era en el día del Yom Kippur. Pero dentro de ese lugar santísimo existía un arca, existía un lugar, un cajón, vamos a llamarle, una caja, donde habían algunas cosas dentro de esa arca que manifestaban la voluntad de Dios. Vamos a ver qué es lo que era o qué es lo que había dentro, ¿cierto?, de esa arca. Éxodo 25-21. Vamos a ir al libro de Éxodo, donde está registrado, ¿cierto?, este sistema, ¿cierto?, de adoración ahí en el santuario celestial. Éxodo 25-21 dice así: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Cuál era ese testimonio? Vamos a ir a Éxodo 31. Avanzamos un par de hojitas y llegamos al capítulo 31, el versículo 18. Mira lo que dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le entregó a Moisés?
le entregó 2 tablas y en esas tablas estaba el testimonio de Dios. Pero vamos a ir al último versículo que está aquí, Apocalipsis, último libro de la Biblia. Vamos buscando. Esto te va a servir mucho. Mira, mientras más uno busca en la Biblia, más después fácil es para poder encontrar algunos textos. Anda subrayando, anda haciendo anotaciones para que después te acuerdes, ¿cierto?, de estas cosas que hemos estado estudiando. Apocalipsis 11:19 dice así. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Te acuerdas que había un templo en el cielo que fue lo que copió Moisés, lo que Dios le dijo que hiciera acá en la tierra? Y en el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, ¿qué es? La pregunta dice, ¿qué había dentro del arca en el lugar santísimo del santuario? Estaban las tablas de la ley de Dios. Estaba la ley que en Éxodo capítulo 20, ¿cierto?, Dios le entrega a Moisés. Y tú puedes revisar, vamos a revisarlo más adelante, cuáles son estos 10 mandamientos, que son la base del amor, la base de la relación entre nosotros y Dios y nuestra relación entre nosotros, ¿cierto?, y nuestro prójimo. ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces a la pregunta, antes de la pregunta 2, dice, la ley de Dios forma parte del santuario celestial, por 2 razones. Primero, porque el santuario terrenal era un prototipo del celestial. Segundo, porque el arca del pacto era llamada así, porque las tablas de los 10 mandamientos eran llamadas tablas del pacto. Había un pacto. ¿Y cuál era el pacto? Cumplir la ley, las cuales estaban dentro del arca. Por esa misma razón, Juan llama al arca del pacto al arca que vio en el santuario celestial, el texto que leímos recién, ¿cierto? Ese lugar que Juan vio en el cielo era lo mismo que se hacía aquí, ¿cierto?, con el pueblo de Israel. La ley y los 10 mandamientos se convirtió en parte de la vida religiosa del pueblo de Israel. Era tan sagrada que fue colocada en el lugar más sagrado del santuario, en el lugar santísimo. ¿Te acuerdas? Donde entraba una vez al año el sumo sacerdote, que representaba el trono de Dios. Eso significa que la ley forma parte del gobierno divino. Así como el santuario terrenal fue el centro de la vida religiosa de Israel, también lo es el santuario celestial para los cristianos hoy. Recordemos que una de las actividades del cuerno pequeño, ¿te acuerdas lo que estudiamos la semana pasada? Era echar por tierra el santuario. ¿Te acuerdas? Por lo tanto, si negamos el santuario celestial, también negamos la santa ley de Dios y automáticamente nos colocamos de parte de Satanás. Ningún argumento contra la ley de Dios tiene base bíblica. No hay. En ninguna parte de la Biblia, querido amigo y amiga, la ley de Dios deja de ser cumplida. No hay ningún texto bíblico que diga que la ley de Dios ya no sirve, ya no se aplica. No hay. No hay. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cuántos mandamientos contenían las tablas de piedra dadas en el Sinaí? Vamos a ir a Éxodo. Acompáñame ahí de nuevo, vamos a Éxodo, pero ahora en el capítulo 20. Y en el capítulo 20 vemos a Moisés que está, ¿cierto?, en presencia de Dios en el monte Sinaí. Y Dios dice en la Biblia, desde su propio dedo, escribe los mandamientos. Es la única vez que Dios en su palabra escribe algo que necesita que los humanos puedan recordar, este pacto, este contrato que el Señor hace con la humanidad. No para hacer opresión con la humanidad, al contrario, para liberar a la humanidad. Bien, entonces, vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17. Y aquí están los 10 mandamientos. Pon atención a esta lectura. Espero que tú la tengas ahí. Éxodo capítulo 20, segundo libro de la Biblia. ¿Ya? Éxodo capítulo 20. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento.
No hay otro Dios que no sea el Dios de los cielos y de la tierra que creó este universo. Segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Hay versiones que dicen acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mira, aquí están los 10 mandamientos bíblicos, querido amigo. Estos 10 mandamientos tienen que ver con lo que el Señor, cierto, quiere para cada uno de nosotros. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con lo que Dios quiere en una relación salvífica con nosotros. Es lo que Dios, es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y los 6 siguientes mandamientos tienen que ver con la relación que Dios espera que tengamos con nuestro prójimo. Pon atención, revísalos bien y te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Después dice, ¿cierto? Bueno, aquí está la respuesta, que es lo que encontrábamos, ¿cierto? En la pregunta, los 10 mandamientos. Muy bien, Dios escribió la ley de su propio dedo y se la entregó a Moisés en el Sinaí. Ahí están los textos bíblicos, querido amigo. Si tú quieres, búscalos después, ¿bien? Esto no significa que la ley fue solo para los israelitas. Lo que sucedió es que Israel se había apartado de Dios y olvidado sus mandamientos. Fue pues necesario que les recalcase la ley en 2 tablas de piedra. La ley de Dios es eterna, no pasa ni cambia. Mira qué interesante. La ley no es que Israel sabía, no era que no sabían, era que se habían olvidado. Por eso es que Dios tiene que tomar esta ley y volvérsela a entregar. Después, mira, estaban saliendo de Egipto en lugares donde se adoraban a muchas imágenes. Los egipcios tenían muchas imágenes, tenían muchos dioses. La adoración era politeísta, muchos dioses dentro de ese imperio donde ellos estuvieron viviendo. Por eso era necesario que al salir Dios le recordara al pueblo que tenían un solo Dios, que solamente había que adorar a un solo Dios y que había solamente que, cierto, rendirle honor a Él. Bien, ok, vamos entonces con la siguiente. Pregunta número 3. ¿Qué incluye el nuevo pacto además de la intercesión de Cristo? Vamos a ver, Hebreos capítulo 8. Vamos a Hebreos, Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 8. Aquí está, por aquí está, aquí llegamos.
Hebreos capítulo 8, versículos 6 y versículo 10. La pregunta dice, ¿qué incluye el nuevo pacto además de la intercesión de Cristo? Mira, Hebreos capítulo 8, versículo 6 y versículo 10. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Está hablando de Cristo. Y el versículo 10 dice, por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. ¿Qué es? ¿Qué incluía el nuevo pacto, queridos amigos? Además de la intercesión de Cristo, ¿qué más incluía? Incluía la ley de Dios. Porque una ley tiene que tener, un pacto, querido amigo, tiene que tener un estatuto, algo por lo cual se rija. Algo que esté escrito, así como hoy en día se hacen muchos contratos, se hacen muchos pactos, todos son pactos escritos. Tiene que estar fundamentado en algo. Y ese algo es, ¿cierto? En este momento y desde ahora y por siempre es la ley de Dios. Bien, en el monte Sinaí el Señor escribió sus leyes en tabla de piedra. Dios tenía el propósito de que esas leyes también estuvieran escritas ¿dónde? En el corazón del pueblo. Pero los israelitas se contentaron con considerar estos estatutos sencillamente como un código externo y su observancia como una obligación. Dios no tenía el propósito de que sus leyes fueran consideradas así. Ahora, bajo el nuevo pacto, se transforman los corazones y las mentes de las personas. Los hombres proceden correctamente obedeciendo los mandamientos no por su propia fuerza ni como una imposición, sino porque Cristo mora en el corazón. Mira, lo que Dios quiere finalmente es que la ley, que su ley, que este compromiso, que este pacto no sea algo externo, sino que esté, ¿cierto?, incorporado en nuestros corazones. La obediencia brota naturalmente, es una consecuencia del amor que el creyente siente por Dios. Mira, guardar los mandamientos no es el primer paso, podemos decir, entre comillas. Es que yo amo a Dios de tal forma que guardo como consecuencia, guardo los mandamientos. Porque si fuera al revés, seríamos como los fariseos, amadores de las obras, más que del amor de Dios. Bien, dice, además Jesús advirtió que no vino a cambiar la ley ni mucho menos a anularla, Mateo 5:17, más bien pidió que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. ¿Te fijas? Primero viene la relación con Dios, el amor, el aceptar su gracia, el aceptar el sacrificio de Cristo por nosotros. Y como consecuencia, guardamos los mandamientos que Él nos dejó. Cristo vino para deshacer las obras del diablo y no la ley de Dios. Los apóstoles también guardaron esa ley. Pregunta número 4. ¿Qué terrible sacrilegio cometería el cuerno pequeño? ¿Te acuerdas que en la lección pasada desciframos que este cuerno pequeño que salía, ¿cierto?, de entre esos 10 cuernos, derribaba 3, hablaba palabras contra el Altísimo, venía a derribar la ley, venía a derribar todo lo que tenía el cristianismo? ¿Te acuerdas que descubrimos que las características correspondían a lo que hoy conocemos como el papado? ¿Qué venía a hacer? ¿Qué venía a cometer este cuerno pequeño, este reino que ya no era tan político en ese momento, sino que era un reino más religioso? Vamos a ir a Daniel capítulo 7, versículo 25. Vamos ahí a Daniel capítulo 7, versículo 25. ¿Qué venía a hacer este poder cuando nació, cuando surgió? Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar, mira, pon atención, los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Qué es lo que venía a hacer este cuerno pequeño? ¿Cuál era su afán? Era cambiar la ley de Dios.
Y sabes, querido amigo, tú puedes revisar y haz una pequeña revisión ahí en internet, que es lo que nosotros más tenemos a mano, y te vas a dar cuenta que lamentablemente este poder cambió muchas cosas de lo que era en realidad la Biblia, lo que eran los mandamientos de Dios. Al investigar si el papado ha intentado cambiar las leyes divinas o no, encontramos la respuesta en la gran apostasía de los primeros siglos de la era cristiana. Cuando fueron introducidas, ¿te acuerdas que esto lo comentamos la semana pasada? Cuando fueron introducidas numerosas doctrinas y prácticas contrarias a la voluntad de Dios reveladas en las Sagradas Escrituras. Los cambios a la ley de Dios pueden notarse fácilmente al comparar los 10 mandamientos del catecismo con los de la Biblia. Y saben, esto es un ejercicio tan fácil de hacer. Busque Éxodo capítulo 20 y busque los mandamientos, ¿cierto?, que están en el catecismo, y usted se va a dar cuenta que deliberadamente este poder cambió los mandamientos de Dios. Es una pena, lamentablemente es así, y Satanás fue consiguiendo su objetivo. El cambio más audaz corresponde al día de descanso semanal, que es el cuarto mandamiento de Dios. La Iglesia apóstata admite que es responsable de la introducción del descanso dominical. Mira, la misma Iglesia asume, ¿cierto? El papado asume que ellos cambiaron el día sábado por el día domingo. Y pretenden que tienen el derecho de hacer tales cambios, o sea, que tienen el derecho de cambiar la ley de Dios. Un catecismo autorizado para sacerdotes dice: la Iglesia de Dios, es decir, la Iglesia Católica, en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo para el papado. Este catecismo fue escrito por orden del Gran Concilio de Trento y publicado bajo los auspicios del Papa Pío V. ¿Te das cuenta? Mira, lo que dice aquí en Daniel 7:25, que dice que va a hablar en contra de Dios, que va a quebrantar a los santos. Nosotros vemos todo lo que pasó en la Santa Inquisición, con toda la gente que no reconocía al Papa como la cabeza de la iglesia, o a la iglesia, ¿cierto?, como la iglesia oficial. Dice: pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, mira, ¿qué más claro? Cuando uno lee la Biblia, querido amigo, y lo decimos con mucho amor, con mucho cariño, cuando leemos la Biblia solamente nos queda eh, darnos cuenta de que todo estaba profetizado, de que todo esto iba a pasar. Dios sabía que iba a pasar. Y por eso está la Biblia, por eso está la palabra de Dios, para poder animarnos, para poder ponernos en alerta de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos creyendo. Bien, y el objetivo de todo este curso, donde hemos estudiado profecías, donde hemos estudiado lo que era el santuario, lo que hemos estudiado las bestias que salen en Daniel, en la estatua que sale en Daniel, que es el libro profético del Antiguo Testamento, solamente tiene el afán de animarte a que te des cuenta que hay cosas que no están bien, que hay cosas que solamente tú puedes arreglar. Y puedes también tomar conciencia y tomar decisiones en tu vida. Pregunta 5. ¿Qué se dice sobre la estabilidad del carácter de Dios? Mira, la Biblia dice que la ley es eterna. ¿Y por qué la ley es eterna? Vamos a ir a Malaquías. Malaquías es de los últimos libros del Antiguo Testamento. Antes de Mateo, tú encuentras Malaquías. Y Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice de la siguiente forma: porque yo Jehová no cambio, dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué dice respecto del carácter de Dios? ¿Cambia el carácter de Dios? No, no cambia. Y lo que Él manifestó es eterno.
Queridos, en ninguna parte de la Biblia sale que hay un cambio en los mandamientos de Dios. En ninguna parte de la Biblia sale que el cuarto mandamiento, que es el guardar el día sábado como día de reposo, sale algún cambio para el domingo. Es más, ahí tuviste que en el Concilio de Trento es la Iglesia católica, la Iglesia del Papado, es la que cambia este día. Y yo vuelvo a repetir lo mismo, no estamos hablando en contra de nuestros amigos católicos, porque ellos creen lo que se les ha mostrado. Pero querido, yo te invito a que tú puedas escudriñar la Biblia. Esto es la palabra de Dios. No es lo que el pastor diga, no es lo que yo diga, no es lo que el sacerdote diga, es lo que la palabra de Dios nos dice. El libro más vendido en toda la historia, el libro que ha sido tratado de hacer desaparecer en varios momentos de la historia, el libro que ha sido escondido para que no sea estudiado en varios momentos de la historia, aún nos habla. ¿Y sabes por qué? Porque esto es la palabra de Dios y Dios quiere que tú estés atento a lo que viene en el mundo. Bien. Pregunta número 6. ¿Cuán permanentes son los preceptos morales de Dios? Vimos recién que Dios es eterno, Dios no cambia. ¿Y será que la ley cambia? Mira lo que dice Salmo 111. Ahí en la mitad de tu Biblia puedes buscar Salmos. Y Salmo 111, versículos 7 y 8, dice así: Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Mira qué interesante lo que dice. ¿Cuán permanentes son los preceptos morales de Dios? Son eternos, querido amigo y amiga. Si Dios dijo en un principio, Él creó, ¿cierto?, todo este sistema para que tengamos una relación con Él, eso no va a cambiar nunca, porque Dios es eterno. Así como Dios nos anima a poder tener una relación con Él y que Él nos va a bendecir, nos va a prosperar, eso es eterno, eso no va a cambiar nunca. Son eternos los mandamientos de nuestro Dios. La ley de Dios contiene las normas primordiales de los deberes morales y religiosos y engloba los principios eternos del bien y del mal. Nunca ha sido abrogada, sino que es tan inmutable como su autor, pues se basa en nuestra relación esencial para con Él y nuestros semejantes, y es de obligación perpetua y universal. ¿Ya? Pregunta número 7. Estamos ya casi terminando nuestra lección. ¿Qué dos propósitos tiene la Santa Ley de Dios? Vamos a ir a Romanos. Romanos está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios. Romanos capítulo 7. Estoy buscando acá, ayúdame tú también ahí a buscar en tu Biblia. Romanos capítulo 7, versículos de versículos 7 y versículo 12. Vamos a leer aquí. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y mira lo que dice el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Mira qué interesante. Y Gálatas está un poquito más adelante de Romanos. Aquí estoy buscando en mi Biblia. Yo no tengo marcados los textos, así que me toca también, ¿cierto?, buscarlos. Muy bien. Gálatas 3:24. ¿Qué dice Gálatas 3, versículo 24? Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mira, ¿cuáles son los propósitos que tiene la ley de Dios? Primero, nos muestra que somos pecadores. Nos muestra que cometemos errores.
Pero aparte de mostrarnos que cometemos errores, ¿qué hace también con nosotros? Nos lleva a Cristo. Cuando tú te das cuenta que has cometido un error, cuando tú te das cuenta que has pecado contra Dios, la misma ley te lleva a Cristo, te muestra el camino que tú debes seguir. Mira qué interesante y qué bonito es esto, porque mucha gente piensa y dice, no, pero es que yo no quiero ser esclavo de la ley. Al contrario, la ley nos liberta, querido amigo, nos da libertad. Mucha gente dice también, no, pero es que la ley está obsoleta. Pero mira, hoy en día sigue siendo malo matar. Y la ley dice, no matarás. Hoy día sigue siendo malo hurtar, robar. ¿Y qué decía la ley? No robarás. ¿Y por qué algunos pueden estar vigentes y otros no? Ojo con eso. La ley sigue estando vigente para toda la humanidad. No ha cambiado. Pregunta 8. ¿Qué características esenciales o especiales tienen los fieles de Dios? Mira, ¿quiénes? A ver, pero dicho de otra forma, los hijos de Dios, los que quieren ser fieles a Dios, que yo creo que es tu deseo también, dice que tienen características especiales. Vamos a buscar cuáles son las características especiales de los que son fieles a Dios, o las características que deben tener aquellos que quieren ser fieles a Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué característica especial tiene que tener una persona que quiere ser fiel? Tiene que guardar los mandamientos. Claro, sí, es la forma que yo tengo de demostrarle fidelidad a Dios. Yo quiero ser fiel a Dios. Claro, tengo que guardar los mandamientos, porque eso es lo que dice. Si me amáis, dice la Biblia, guardad mis mandamientos, un texto que vimos antes. Si me amas, haz lo que yo te digo, demuéstralo con hechos. Mi madre me decía, cuando yo me portaba mal, me decía, hechos son amores, hijo. Yo le podía decir, te amo, mamita, discúlpame, perdóname. Pero ella me decía, hijo, me decía, hechos son amores. Tú demuestras tu amor con hechos. ¿Y cómo demostramos nuestro amor a Dios? Guardando sus mandamientos. Y Él nos tiene por justos. Pregunta 9. ¿Contra quiénes está enfurecido Satanás? Mira lo que dice un par de capítulos antes, versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón es Satanás y la mujer es la iglesia. En Apocalipsis recuerda que todo es simbólico. Dice, entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, con este remanente que iba a quedar hasta el final de los tiempos. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quiénes está enfurecido Satanás? Contra los que guardan los mandamientos de Dios. Claro, porque al guardar los mandamientos de Dios, tú te sales de el grupo de los que están con Satanás y ahora te pasas al grupo de los que siguen a Cristo. ¿Te acuerdas que en algún momento yo te comenté respecto de esta imagen que en algún momento vi en Facebook, que era una imagen y tenía dos caminos, y por uno iba mucha gente y por otro iba muy poca gente? Y en el camino donde decía que iba mucha gente, de arriba decía los que aman a Dios, pero donde iba muy poca gente, arriba decía los que obedecen a Dios. Entonces, querido amigo, ¿cuál va a ser el grupo que tú vas a elegir? ¿Cuál va a ser el camino que tú vas a elegir? Porque todos podemos decir amar a Dios, pero eso no significa que estemos de acuerdo a lo que Él nos pide, porque Dios nos pide obediencia. ¿Cuáles son las características de este remanente, de esta iglesia que iba a estar fiel a Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios. No los cambiados,
no los adulterados, los bíblicos, querido amigo. ¿Qué debo hacer? Juan 14:15, mira, este es un versículo, márcalo por ahí, márcalo, ponele un post-it, hazle una marca ahí, subráyalo ahí en tu Biblia. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15, que es lo que estamos justamente conversando. Muy cortito, Juan 14:15 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué más claro puede ser Dios? O sea, mira, yo cuando voy haciendo este estudio, lo voy estudiando, lo voy confeccionando y voy leyendo, yo no puedo decir, hoy yo no sé, o esto lo desconozco. No, es tan claro, mi amigo, mi amiga. ¿Qué debo hacer? Si tú dices amar a Dios, guarda los mandamientos de Dios. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? Éxodo capítulo 20. Lo que leímos, esa relación con Dios y la relación con mi prójimo, ahí están. Y mira lo que dice Oseas capítulo 12, versículo 6. Oseas capítulo 12, versículo 6. Oseas es un libro chiquitito que está, ¿cierto?, antes de que termine el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 2, aquí lo tengo, 12, capítulo 12, perdón. Capítulo 12, versículo 6. Mira lo que dice. Tú pues vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios. Mira, querido amigo, querida amiga, muchas cosas pueden pasar en nuestra vida, pero lo mejor que puede pasar es que nos volvamos a Dios, en que podamos de forma real y normal poder aceptarlo como nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es tu resolución entonces después de haber estudiado sobre la ley de Dios, sobre esto que este poder religioso que ya estudiamos iba a pisotear, iba a hacer que la gente se olvidara? Ya que la santa ley de Dios está vigente porque es parte del nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros, y considerando que el conflicto entre el bien y el mal gira en torno a ella, decido por la gracia de Dios ser leal a los mandamientos de Dios. ¿Quieres tú hacer esto, mi querido amigo? Yo espero que sí, yo espero que tú puedas avanzar en el nombre del Señor. ¿Qué te parece si podemos orar, ¿no? Orar para que el Señor pueda mostrarte en tu corazón, en tu vida. Esto no es invención humana. Esto es volver a las Escrituras. Darnos cuenta que siempre existió una ley, un pacto entre Dios y el hombre, y que por mucho tiempo este poder religioso pisoteó, hasta que volvió a surgir desde las cenizas la lectura de la Biblia y pudimos darnos cuenta que hay una ley que debemos respetar, que era un pacto eterno que el Señor tenía con nosotros. Yo te invito, amigo y amiga querida, que podamos orar, que le pidamos al Señor que Él pueda ayudarnos con esto para nuestras vidas. Cariñoso buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre querido, queremos pedirte, Señor, que tú puedas ayudarnos a ser fieles contigo. Si hasta aquí, Señor, hemos cerrado, quizás por desconocimiento, quizás por no obedecer, quizás porque nunca nos habían dicho esto, porque quizás no nos habíamos enterado, ayúdanos, perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir los preceptos, los mandamientos que tú has dejado para nuestra vida. Sabemos, Señor, que eso nos va a dar paz, nos va a dar seguridad, nos va, Señor, a ayudar a que podamos seguir adelante hasta que tú vengas a buscarnos. Como decía Juan capítulo 14, versículo 16, si me amáis, guardad mis mandamientos. Te amamos, Señor, y por eso ayúdanos a poder guardar tus mandamientos como tú solamente lo mereces. Cariñoso Dios, acompáñanos.
Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Querido amigo, que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana si Dios así lo permite. Chao y que estén muy bien. Que tengan un lindo fin de semana.